Hoy, 22 de noviembre, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 45 al 48. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús entró en el templo, y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Jesús entra al templo de Jerusalén y expulsa a los vendedores. Y hace una declaración muy fuerte, que la casa de Dios debe ser un lugar de oración, no una cueva de ladrones. Y esto implica varias cosas. Uno, aquella purificación del lugar sagrado. Ahí hay una autoridad de Jesús que demuestra al purificar el templo, enfatizando la santidad del lugar dedicado a Dios. Critica todo lo que tiene que ver con el comercio de lo sagrado y condena la explotación de la fe para obtener ganancias materiales. 3. Hay una enseñanza continua, porque hoy, al mirar el Evangelio, Jesús enseñaba diariamente en el templo. Y aquí hay una connotación muy importante sobre la educación espiritual. Todos los días hay que formarnos en la vida espiritual. No es únicamente para el día domingo, todos los días. Y a esta oposición a las autoridades religiosas, porque si nos fijamos en el Evangelio, estos líderes, los líderes religiosos buscan eliminar a Jesús, pero temen la reacción del pueblo que está cautivado por las enseñanzas de Jesús. Así que hoy este Evangelio nos tiene que llevar a algo muy sencillo, a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida espiritual, sobre nuestra práctica religiosa. Y así como hay un camino que toma Jesús al entrar en el templo, también hay un camino personal, una purificación personal. Examinar la vida, examinar nuestro templo interior, sobre todo para que esté dedicado a la oración, al encuentro con Dios. Hay que eliminar aquello que nos distrae de este propósito. También nuestra integridad en la práctica religiosa. Y es importante mantener la autenticidad de nuestra fe. Hay que evitar la hipocresía. Hay que evitar utilizar la religión para fines egoístas o mercantilistas. 3. Hay que priorizar la oración. Nuestros espacios de culto, sean físicos o metafóricos, deben ser primordialmente, lugares de oración y de encuentro con Dios. Y nunca olvidemos, porque como el Señor enseñaba diariamente en el templo, pues debemos buscar constantemente crecer en nuestro conocimiento y en nuestra comprensión espiritual todos los días. Y hay que tener valentía frente a la oposición. Miramos a Jesús frente a la resistencia de las autoridades, y eso nos anima a mantenernos fieles a nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. Hay que revisar nuestras prácticas comunitarias, como iglesia, como comunidad de fe, como familia que ora. Debemos evaluar nuestra vida regularmente, nuestras actividades, y que ojalá eso esté alineado con los valores del Evangelio y una atención profunda a la palabra de Dios. Bueno, que hoy podamos decirle al Señor: Señor, hoy nos desafía a mantenernos en la pureza, en la autenticidad de nuestra vida espiritual. Y regálanos, Señor, que ojalá podamos priorizar en la oración y en la enseñanza sobre cualquier interés material o mundano. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo.
Santoral. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Esta joven romana es célebre en la vida de la Iglesia desde el siglo V. Una basílica en el Trastevere la recuerda. Su papel como patrona de los músicos se debe a un pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Carta, portadores de Dios y de su templo. Escrito está: mi casa es casa de oración. Lucas 19:46. Os exhorto a caminar según el pensamiento de Dios, porque Jesucristo, principio indefectible de nuestra vida, es el pensamiento del Padre. Igualmente los obispos, establecidos hasta los extremos de la tierra, forman parte del pensamiento de Jesucristo. Es conveniente, pues, seguir el pensamiento de vuestro obispo. Por otra parte, es lo que ya hacéis. El conjunto de vuestros presbíteros, verdaderamente dignos de Dios, está unido al obispo como las cuerdas lo están a la cítara. Así, todos vuestros sentimientos, acordes y vuestra caridad en armonía, cantáis a Jesucristo. Que cada uno de vosotros llegue a ser un miembro de vuestro coro para que, viviendo acordes y en armonía con el tono de Dios, cantéis unidos con una sola voz la alabanza del Padre por Jesucristo. Vosotros sois las piedras del templo del Padre, talladas para el edificio que construye Dios Padre, elevados hasta la cumbre por el instrumento de Jesucristo, que es su cruz, sirviéndoos del Espíritu Santo como cable. Vuestra fe os hace subir a lo alto, y la caridad es el camino que os eleva hasta Dios. Todos vosotros sois compañeros de camino, portadores de Dios y de su templo, portadores de Cristo, llevando los objetos sagrados, adornados totalmente con los preceptos de Jesucristo. Me alegro con vosotros, me regocijo con vosotros que, viviendo una nueva vida, no amáis más que a Dios solo. El templo era el lugar de la verdadera adoración a Dios, de la instrucción sobre la voluntad de Dios, del tesoro de la nación y sobre todo el lugar de la presencia de Dios. Por lo tanto, la acción de Jesús al tomar el templo está llena de simbolismos. Libro de Cielo, volumen 16, mayo 13, 1924. Hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, y mucho más, si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color, que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración,
puede ser insulto y desprecio. El primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Si esto no está, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende. Si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en medio de las tres divinas personas. Al decir mi casa, Jesús cita Isaías 56:7 y por consiguiente se está refiriendo a Dios, pero en un segundo momento el posesivo mi casa manifiesta que Jesús habla del templo de Dios como de su propia pertenencia. Volumen 20, diciembre 22, 1926. Hija mía, tu finalidad y la mía es única. Cuando un hijo tiene la misma finalidad que el padre, quiere lo que el padre quiere, no hace jamás morada en casa de otros, trabaja en los campos de su padre. Si se encuentra con personas, habla de la bondad, del ingenio, de las grandes finalidades de su padre. De este hijo se dice que ama, que es copia perfecta de su padre, que se ve claramente por todos lados que pertenece a aquella familia, que es hijo digno, que lleva en sí como honor la generación de su padre. Estas son las señales si se pertenece a la familia celestial: tener mi misma finalidad, querer mi misma voluntad, morar en ella como en casa propia, trabajar para hacerla conocer. Si habla, no sabe decir otra cosa que lo que se hace y se quiere en nuestra familia celestial. Esta criatura se conoce a claras notas y por todos lados, y con razón, con justicia y con derecho, que es hija que nos pertenece, que es una de nuestra familia, que no ha degenerado de su origen, que conserva en sí la imagen, los modos, la conducta, la vida de su padre, de aquel que la ha creado. Así que tú eres una de mi familia, y por cuanto más haces conocer mi voluntad, tanto más te distingues delante al cielo y a la tierra, que eres hija, que nos perteneces. La referencia a Jeremías 7:11 muestra que los vendedores están pervirtiendo la finalidad del templo. Este había sido consagrado como lugar de oración e intercesión, pero ellos lo han convertido en cueva donde se refugian los bandidos. Volumen 12, diciembre 30, 1917. Cuando se me roban los afectos, los corazones, es más que robarme 1.000.000, porque estas son cosas materiales y bajas, las otras son espirituales y altas. Las primeras, queriendo, se pueden restituir, las segundas jamás, así que son hurtos irremediables e incancelables. Y si el fuego del purgatorio purifica a estas almas, jamás podrá restituir y llenar el vacío de un solo afecto que me han quitado. Sin embargo, ni cuenta se dan. Es más, algunos parece que van vendiendo estos afectos y solo están contentos cuando encuentran quien los compra para hacer adquisición de los afectos de los otros, sin ningún escrúpulo. Hacen escrúpulo
si roban a las criaturas, pero si se me roba a mí, ni siquiera un solo pensamiento. Ah, hija mía, yo he dado todo a las criaturas. Les he dicho, toma lo que quieras para ti, a mí déjame solo tu corazón. No obstante, se me niega, y no solo eso, sino que me roban los afectos de los demás. Y esto no es solo por parte de los seglares, no, sino por parte de personas consagradas, por almas piadosas. Oh, cuántos males hacen por ciertas direcciones espirituales demasiado dulces, por ciertas condescendencias no necesarias, por oír y oír, usando modos atractivos. Esto, en lugar de hacer bien, es un laberinto que forman en torno a las almas, y cuando estoy obligado a entrar en esos corazones quisiera huir, viendo que los afectos no son míos, el corazón no es mío. Y todo esto, ¿debido a quién? A quien debería reordenar las almas a mí. Más bien, él ha tomado mi puesto, y yo siento tales náuseas que no puedo acomodarme y estar en esos corazones, pero estoy obligado a estar hasta que los accidentes se consumen. ¡Qué estragos de almas! Estas son las verdaderas llagas de mi iglesia. He aquí por qué tantos ministros arrancados de las iglesias, y por cuantas oraciones se me hagan, yo no puedo escucharlas, y para ellos no hay gracias. Más bien, respondo a ellos con el grito doliente de mi corazón. Ladrones, vamos, salgan de mi santuario, porque no puedo soportaros más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros.